Bien, voy a crear un proyecto de consola, de Codeblocks. Me va a pedir el lenguaje. Y me pide dónde guardarlo, ¿sí? Entonces acá voy a guardarlo en una carpeta que ya tengo, que es lab2, clase 1. Y acá le voy a poner matriz. Así se llama el proyecto. Y va a crear una carpeta con ese nombre también. Bien, está creado el proyecto, así que voy a abrir la ventana de Manager para acceder a los archivos. Por ahora solo el main.cpp. Y bueno, viene con un código por defecto, que lo vamos a reemplazar por el main del otro. Y ver qué cosas tienen que cambiar para que quede resuelto con matrices, ¿sí? Este lo voy a abrir con text, con un archivo de texto. Y voy a copiar y pegar esto tal cual. Bueno, ahora tenemos un proyecto con el mismo código de antes, pero la idea es hacerlo con matrices, esta vez. Bien. Con matrices, lo que cambiaría es que no tendría 3 vectores separados, sino tendría una estructura que permita guardar datos en filas y columnas, ¿sí? Tendría un vector de 2 dimensiones, si se quiere. Va a ser de float, así que float se mantiene. Vamos a ponerle recaudación, porque eso es lo que representa, y tiene 3 países y 31 días. Pero para respetar... no, sí está bien. 3 países y 31 días. Termina siendo una matriz que tiene 3 filas y 31 columnas, ¿no? Y no se parece en realidad de esta manera a este formato. Así que para que se parezca a este formato, que es el que habíamos utilizado antes, ¿cómo tendría que ser? Porque le hice al revés, me parece, ¿no? Siempre me confundo. 31 filas y 3 31 columnas. filas, 3 columnas, ¿sí? Igual es como ustedes quieran. Si lo quieren hacer de 3 por 31, no hay ningún problema. O lo pueden hacer de 31 por 3. Es lo mismo. Lo que pasa es que acá habíamos usado esta idea de 3 vectores de 31, porque si no, si lo hacíamos al revés, íbamos a tener 31 vectores de 3 elementos. Y ahí sí iba a ser bastante molesto de trabajarlo, ¿sí? Pero está muy bien ya con una matriz, que esto sea de 31 por 3 o de 3 por 31. Mientras lo mantengan durante todo el programa, perfecto. Ahora, si lo empiezan de 31 por 3 y después lo recorren de 3 por 31, ahí van a tener problemas, porque la cantidad de elementos son los mismos, pero están haciendo lío con las filas y columnas. Bien, recibir una matriz no es tan sencillo como recibir un vector. Pasarlo sí. Para pasar esta matriz a cargar datos, lo único que voy a poner acá es el nombre de la matriz. Así que main se cambia muy rápido, sería así. Faltó el paréntesis. Arriba. Y acá también. Perdón. Bueno. Parece que es la primera vez que uso una computadora, pero créanme que no. Ahí está. Cargar datos, le paso la matriz de recaudación, le paso la dirección, ¿sí? Pero no es la misma, no es de la misma manera que cuando era un vector. Le paso la dirección de la primera fila. ¿Bien? Esto igual no es algo que se tengan que preocupar ahora. La próxima clase, como había dicho, lo vamos a ver en más detalle. Así que una forma fácil de recibir la matriz y que se parece a cómo recibían vectores antes es indicando solo la cantidad de columnas que hay, ¿sí? Van a tener que indicar siempre la cantidad de columnas. La cantidad de filas puede ser variable, pero la cantidad de columnas en este caso tiene que ser fija. Bien. Si quisiéramos hacer una función
que reciba una matriz de cualquier tamaño y cualquier fila, habría que usar una notación de punteros que es bastante compleja, ¿sí? Bien. Te falta el corchete en Me faltan los paréntesis en todas, sí. El paréntesis, perdón. Facundo, tenemos un video, después lo vamos a poner, ahí ya hay un video preparado que hicimos con Brian en la clase anterior, y creo que explica bastante bien cómo usar GitHub. Podrían arrancar viendo eso, y si les queda alguna duda, lo vemos en alguna clase que tengamos así en vivo, ¿sí? Pero ya tenemos toda una demostración de cómo es el uso de esa herramienta. Bien, acá para mantener la misma función, lo único que hay que cambiar es que recibe una matriz en lugar de 3 vectores. Acá la matriz la voy a llamar M, y va a ser de indefinida cantidad de filas y 3 columnas. ¿Sí? Lo que tenemos que mantener siempre de forma fija en la sintaxis es cuántas columnas son. Bien. Lo mismo acá para el punto A. Vamos a llamarlo M. 3 columnas. Así es el lenguaje. Así lo exige, el contar sigue igual, perdón. Así lo exige el lenguaje, si no hay que utilizar una notación así. Perdón. Un puntero así. Y ahí está complicado, ¿sí? Esto ya no es tan fácil de recorrer con los corchetes como siempre, ¿sí? Cuando usamos un puntero a puntero, ya nos vemos obligados a trabajar con aritmética de punteros, ¿sí? Y acá, bueno, recibimos una matriz de 31 por 3. El 31 no es obligatorio ponerlo. Se puede poner también, no hay ningún problema. Y otra forma de recibir lo mismo, pero con notación, es así. Esto es lo que realmente está recibiendo. Un puntero a fila con 3 columnas, ¿sí? Como esto es más difícil que esto en notación, yo les recomiendo que utilicen la otra notación, que es nombre que quieren que tenga la matriz en su función. No le indican cuántas son las filas, sí le indicas cuántas son las columnas. ¿Bien? Voy a agrandar el texto para que se vea. Esa me parece la forma más sencilla de recibir la matriz por el momento. Bueno, cambiamos todos los parámetros, ¿sí? Cambiamos todos los parámetros, pero ahora ¿qué pasa? Nosotros tenemos una función cargar, por ejemplo, que trabaja como si esto fuesen 3 vectores. Y entonces ya no tenemos 3 vectores, tenemos una variable, un array, que tiene 2 dimensiones. El primero nos representa los días y el segundo nos representa el país. Así que esto que está acá, ¿cómo les parece que se puede escribir ahora? Yo voy a comentar. ¿Cómo le parece que esto se puede representar ahora? Habíamos dicho, la primera de las dimensiones eran las filas y nos representaban los días. Y la segunda, que son las columnas, nos representan el país. Entonces, nuestra matriz, que se llama M acá, en la posición día menos 1, recuerden la fila de los días, en la posición país menos 1, acumulo el monto. Así que todo lo que estaba abajo con un switch y era un lío, acá es mucho más fácil. En una línea lo resolvemos. Esa es la potencia que tiene el uso de matrices, ¿sí? Podemos agrupar por 2 dimensiones ahora, día y país, ¿sí? La intersección de día y país nos va a dar en ese día, en ese país, cuándo fue la recaudación. ¿Bien? Algo que tenemos que hacer acá es que esta matriz arranque en 0, ¿no? Porque si no, así, porque si no, va a tener basura. Como cualquier variable, tiene basura si yo no le inicializo. Así que le inicializamos en 0, ahora es seguro acumular. ¿Y qué ventaja les parece que tiene el uso de la matriz con respecto a los 3 vectores sueltos? Porque si vamos a complejidad de sintaxis,
Esto es más difícil, tal vez, que lo que estaba antes. Entender esto de las 2 dimensiones, recibir un puntero de esta manera, pero ¿qué les parece que puede llegar a tener de ventaja? Menos líneas de código, dice Ale, perfecto. ¿Qué cosa es menos también? ¿Qué cosa disminuimos? Para mí es como más fácil de entender. Bueno, sí, está bien, va a ser más fácil de entender también, pero a fines prácticos, ¿qué cosa es menos a partir de, además de las líneas de código que nos ahorramos del switch? Fíjense, main. No es menos memoria, sería la misma cantidad porque sería 31 por 3. Menos parámetros, bien, ahí lo dice Juan. Antes cargar datos recibía 3 vectores y eso era porque eran solo 3 países. Ahora cargar datos recibe una sola variable. ¿Y qué pasa si fuesen 10 países? ¿Qué cambiaba en el ejercicio anterior? ¿Cuántos parámetros iban a ser? 10 vectores, ¿no? ¿Qué cambiaría acá si fuesen 10 países? Donde dice 3 le pones el 10 y listo. En todos lados donde dice 3, le pongo 10. Y si quiero, como ya saben, yo puedo crear una constante global, y podría tener una cosa así, y luego, cada vez que me quiero referir a la cantidad total de países, puedo poner así. Entonces, es mucho más rápido el cambio, ¿no?, de cuántos países va a haber en total. Eso es una buena práctica, tener una especie de constante que representa en este caso la cantidad de países. La cantidad de días no, porque no sería variable, salvo que a veces tenemos menos días, pero no es algo que pueda llegar a cambiar, ¿bien? Entonces, esto es mucho más rápido de codificar, ¿sí? Porque no importa si son 3 o 10, siempre va a seguir la regla en este ejercicio de país menos 1. Bueno, resuelto entonces la parte de cargar datos. El punto A, esto que tenemos acá, va a volar. Yo tengo que recorrer por cada país, los 31 días. Así que, ¿cómo les parece que puedo hacer eso? Por cada país, los 31 días. 2 ciclos exactos. Bueno, vamos a usar la I y la J. Entonces, por cada país, ¿cuántos países son? 3. Entonces, hago un for de 3 primero. Y adentro, un for, que es el de la J, que va a recorrer los días, y son 31. Bien. Acá muestro, como antes, país y más 1. Me va a mostrar cada uno de los países, como antes lo tenía de forma estática, ahora es dinámica con el ciclo for. Y bien, ¿cómo me hago la pregunta ahora para saber si en ese país, en ese día hay recaudación? Bien, voy a hacer un if y me voy a preguntar. Esas C no van. Me voy a preguntar. Y acá lo importante es, bueno, no pifiarle el nombre de la matriz, eso es bastante fácil, y no pifiar a qué son las filas y qué son las columnas. ¿Bien? ¿Qué son las columnas en esta matriz? Los países, y lo estoy recorriendo con la I, evidentemente, porque es el que da 3 vueltas. Así que acá es J y es I. ¿Sí? Entonces, la I va a cambiar por cada vez que el ciclo for de J dé 31 vueltas. Así que cuando I valga 0, J va a ir desde 0 a 30. Después va a aumentar I, va a valer 1. J va a ir desde 0 a 30 y así. Se invierte el orden de la matriz a los del for. Y dependiendo de lo que estamos representando, como ahora yo representé las filas, en los días en las filas, y los países en las columnas. Bueno, ahora lo tengo que respetar de esa manera. Tengo que recorrer por columna, porque como lo quiero recorrer por país, lo tengo que recorrer por columna. Si yo lo que quisiera mostrar fuese para cada día la recaudación de cada país, ahí sí recorro filas y columnas. ¿Se entiende?
depende de cómo lo representé yo y qué es lo que quiera mostrar ahora. Yo ahora quiero mostrar lo que tengo representado en columnas y luego las filas. Entonces recorro primero las columnas, después las filas. Bien, si acá esto es distinto de 0, puedo mostrar... ¿Qué pasa hoy que el teclado? Ahí está. Puedo mostrar el día, como mostraba antes. El día va a ser día 2, J más 1, pesos. Lo voy a poner abajo para que no sea complejo de verlo. Lo que tengo en la matriz, en la posición J, en la posición I, que yo ya pregunté antes, que no es 0, ¿sí? Bueno, vamos a probar esto y ver si funciona, porque si no funciona, lo tenemos que arreglar. Voy a comentar el punto B, voy a comentar el punto C de main. También voy a comentar las funciones, porque no van a compilar por errores de código. Todas las funciones que están acá, las voy a comentar por el momento. Y ahora esto tendría que compilar y tendría que funcionar también con la misma tabla de datos, porque la forma en que cargo la información es la misma. Lo único que cambio es la estructura de datos, pero el algoritmo y la carga de datos se hace de la misma manera. Así que puedo copiar esto que tengo acá, correr esto, pegarlo, y -1, y bueno, no quedó tal cual como antes, porque me olvidé un par de endeles, pero los datos son los mismos, ¿sí? Los resultados, como pueden ver, son los mismos, pero ahora están todos en una sola variable. Una sola variable que es de 31 por 3. Tienen 93 datos a la vez, que yo puedo acceder por filas y columnas, ¿sí? Si después quieren chequear con el video anterior, da exactamente lo mismo. Créanme eso. Lo único que voy a hacer para que quede prolijo es, cuando cambio de día, dejo un salto de línea. ¿Sí? Ahí va a quedar más prolijo. No, no me dio bola. Ah, pues no compilé. Soy un genio. Compilo. -1. ¿Qué hice? Ah, bueno, me equivoqué bastante mal. Lo puse en el for incorrecto, ¿ven? Puse el endelé en el for que se fija los días. Entonces hay un endelé por cada día y quedó horrible. Esto va en el for que me representa los países. Yo no quiero un endelé por día, sino un endelé por país. Ahora sí. Bien, estos son detalles estéticos, pero cuanto más prolijo quede, sobre todo cuando estoy mostrando información, mejor. Bien, así es como lo quería dejar. Bueno, vamos a ver el punto B y el punto C y con eso terminaríamos, pero con matrices, ¿sí? Entonces, yo podría usar la función de contar, pero para eso también habría que usar un poquito de punteros, así que mejor, para no hacerles lío, vamos a hacer el punto B, esta vez sin la función de contar, ¿bien? Con los dos ciclos anidados. Pero se podría usar esa función de contar, ¿bien? Entonces, yo tengo la variable count. Por cada país voy a querer saber cuántos días hubo sin recaudación. Entonces, hago 2 ciclos y con este recorro los países, con el otro recorro las columnas que son los días. Bien, ¿qué tendría que hacer por cada día y país para saber cuántos días hubo sin recaudación en cada país? Preguntar si la recaudación es igual a 0. Entonces me pregunto si lo que tengo en la matriz, en la posición J que representa los días, en la posición I que representa los meses, si eso es 0, ¿qué tendría que hacer acá?
cant más, ¿sí? Bien. Y luego cuando termine el for que recorre los días, y antes de que dé otra vuelta el for que recorre los países, ¿qué tendría que mostrar? El país y la cantidad. Perfecto. Me copio lo que está acá abajo y muestro. País y +1. Y días sin recaudación, lo que tengo en cant. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa tendría que hacer además de esto? Bien, cada país nuevo tiene que comenzar con la cantidad en 0, ¿sí? Entonces, por cada vuelta del for de i, ponemos el contador en 0. Bien, probemos Acuérdense, nos daba 29, 27 y 29, si no me equivoco, con los datos que teníamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es comentar el A, para que no haga tanta molestia visual, y dejo solo el B. Lo ejecuto, acá hay un error, porque claro, el C me quedó sin comentar. Bien. Esto termina bien acá, esto lo puedo sacar ahora, ya no me sirve más. Y vengo a los datos, los copio, los pego acá, -1, y 29, 27 y 29. ¿Sí? Sigue dando lo mismo, pero la ventaja ahora es que tenemos una matriz y ya explicamos que podríamos tener muchos más días. Bueno, más días no tendría sentido, pero muchos más países, y sería muy fácil de adaptarlo. Podríamos tener ahora, en lugar de 3, 10 países, y lo único que cambia son los tamaños de las columnas y las vueltas de los ciclos. Bien, y el punto C, ¿qué les parece? ¿Cómo se puede resolver ahora? Les recuerdo qué había que hacer en el punto C. En el punto C había que mostrar los números de día en los que no hubo recaudación en ningún país. ¿Qué les parece? Bien, ahí Agustín pone una manera de resolverlo, pero eso limitaría, bueno, sí, está bien, igual ya la función limita que sean 3 países, pero ¿cómo se podría resolver para que sea para n países? Con un for de n países. Con 2 for, como habíamos hecho antes, pero esta vez recorriendo los días, ¿no? Entonces, hacemos, y vamos a hacer una variable booleana. Vamos a poner recaudó, vamos a llamarla, ¿sí? Entonces, hacemos un for, esta vez recorremos los días primero. Así que en i voy a recorrer los 31 días. En j, los 3 países. Bien. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Si la matriz en el día i, ¿sí?, que va a empezar por el día 1, recorro todos los 3 países. El día 2, recorro los 3 países. Y así. En la posición j, que son los países. Si esto es mayor a 0, ¿qué significa? Si tengo, Ese día hubo ventas. claro, si en el día i, en alguno de los países me da mayor a 0, quiere decir que ese día algún país recaudó. Entonces voy a poner recaudó en true. Inicialmente recaudó en false. Entonces, terminado el for que me recorre los 3 países, si ese día la bandera de recaudó sigue estando en false, quiere decir que ese día ningún país recaudó, entonces muestro el número de día, que es i+1. ¿Sí? Y voy a poner un espacio, esta vez en lugar de un enter. Esto debería ser suficiente para resolver los días en los que no hubo recaudación en ninguno de los países. Y la ventaja es de que si fuesen
30 países en lugar de 3, es simplemente cambiar esto y esto, ¿sí? Esa es la ventaja de la matriz en este caso. Bueno, voy a probar solo el punto C ahora, que recordemos era el día 2 y todos los días después del 8, con el 8 inclusive. Entonces, comento acá, les comento el punto C, copio los datos y me tiene que dar lo mismo. Bueno, ciclo infinito, como pueden ver. Vamos de vuelta. Pusiste .1, creo, en vez de Sí, -1. me equivoqué en eso. -1. Ahí está. Ahí están los días. El 2 y del 8 en adelante son los días que no tuvieron recaudación, ¿sí? Y después se puede probar con otra tabla, obviamente. Por ejemplo, si yo corro esto y digo que en el país 1, en el día 15, alguien vendió un peso, por ejemplo, y lo termino ahí, son todos los días salvo el 15. ¿Ven? Todos los días salvo el 15 y justo termina el 31, en donde termina la consola y más redondito no puede quedar. Bien, entonces acá tenemos una demostración, ¿no? Una explicación, porque eso lo van a ver ustedes en el apunte de matrices, van a leer de qué se trata, un array que tiene 2 dimensiones, se va a separar en filas y columnas, ¿sí? Y eventualmente podría tener una dimensión más, que sería, si lo vemos dibujado, la profundidad, ¿sí? Una tercera dimensión, pero no es necesario, al menos en la cursada esta, trabajar con 3 dimensiones, pero es muy común trabajar con 3 o más dimensiones en una matriz, ¿sí? Y bueno, después, Justo te iba a preguntar sobre eso. ¿De qué manera se implementa, digamos, la parte de la tercera dimensión si en yo los tengo datos, ¿no? una tercera dimensión, por ejemplo, acá tenemos 31 días, Sí. 3 países, pero yo podría tener 31 días, 3 países y, no sé, déjame pensar. Vendedores. ¿Eh? Vendedores, no sé. Sí, vendedores o productos, 10 productos. Entonces yo quiero saber, para los 31 días del mes pasado, en los 3 países donde comercializa la empresa, cómo le fue o la recaudación de los 10 productos que la empresa hace. Entonces tendría una tercera dimensión, ¿sí? Y después, bueno, obviamente tendría que tener, acá no recuerdo si esto me lo permite así, esto tendría que repasarlo yo, porque en C no uso C, y, No, creo que las columnas tienen que estar sí o sí, siempre. o sea, sí. Esto es algo que te lo Claro. tendría que repasar, porque no lo recuerdo la verdad ahora y no les voy a zanatear. Pero tendría que tener, después cuando lo utilizo, acá, una siguiente dimensión, ¿sí? Un siguiente par de corchetes para el producto. Por ejemplo, imagínense que el producto -1 también sea posible, entonces tendría en el día, país y producto el monto, ¿sí? Gráficamente es más difícil porque, por ejemplo, en Excel sería difícil demostrarlo porque Excel es una tabla, tiene 2 dimensiones. Pero podría ser, si lo quisiera representar en Excel, yo tengo las filas, las columnas y las hojas podrían representar esa tercera dimensión, ¿sí? Es la otra dimensión que tengo. Si yo puedo ir cambiando de hojas, puedo ir cambiando de tercera dimensión, que podrían ser los productos. Entonces tendría en la hoja 1 el producto 1, tengo fila y columna. En la hoja 2 el Perfecto. producto 2, y así. Genial, listo, gracias. Bueno, como saben, esto entonces lo voy a subir a GitHub, a los 2 ejemplos, al PDF cuando lo corrija, porque tenía unos errores. Y tienen la guía, de donde sacaron el ejercicio 5, tienen la guía con más ejercicios. La semana que viene vamos a seguir trabajando con matrices, ¿sí? Para explicar las cosas que no hayan quedado claro y para resolver algún que otro ejercicio. Pero lo interesante de esa guía de ejercicios es que es de vectores y matrices. Así que ustedes no saben cuándo tienen que usar un vector y cuándo tienen que usar una matriz. Así que tienen que leer bien, analizar bien y decir, acá me conviene una matriz o acá me conviene un vector o varios vectores, ¿sí? Así que lo interesante de tener una guía así es que no está
indicada la estructura de datos, sino que la tienen que ustedes identificar del enunciado, ¿sí? Y esto yo lo voy a estar subiendo, calculo que mañana por la mañana, subir los videos a YouTube y linkearlos en el documento que hoy les mostré. Por si lo quieren volver a ver, lo tienen disponible, ¿sí? Y el código lo subo ahora mismo porque es mucho más rápido. Bueno, ¿a alguien le quedó alguna consulta? Creo que hay bastante para asimilar y bastante para trabajar, si quieren, ya con vectores y matrices. Vectores es una especie de repaso, ¿sí? No es un tema nuevo ese. Matrices sí es un tema nuevo, pero como pueden ver, tiene mucha similitud con el vector. Es más, es un vector con 2 dimensiones, ¿sí? Es un vector con 2 dimensiones. Así que si se dan cuenta de eso, si entienden eso bien, que lo van a entender con la práctica, después no van a tener problemas para usar matrices de X dimensiones, no importa, ¿sí? Sí, por eso también la idea es que no sea una clase de hasta las 10, para que no se les lime el cerebro y para que tengan tiempo también de practicar, ¿sí? Bien. Si vemos el video de la cursada anterior, es parecido a lo que hicimos hoy. No me acuerdo, la verdad. Puede ser. Me parece que la Creo que cursada... no, porque No, ya lo que pasa es que sabíamos. la anterior vimos, claro, sabían punteros, entonces. Claro. La clase, la clase 1 del cuatrimestre anterior, si no me equivoco, los alumnos ya sabían matrices, o habían visto un ejemplo, y habían visto también punteros. Así que fuimos como con los tapones de punta. Si lo quieren ver, está bueno, porque hay algún ejemplo ahí de punteros, y creo que de aritmética de punteros también, pero sepan que vamos a ir despacito esos temas, y que muchos no Ujú. son obligatorios. Si se fijan ustedes acá, cuando hablamos de los temas a evaluar en el parcial, acá no dice ni punteros ni aritmética de punteros, quiere decir que no están obligados a usar eso. Punteros medio que sí, a la larga lo van a tener que usar, ¿sí? De esa no se salvan, pero la aritmética de punteros no es obligatoria en laboratorio 2. ¿Bien? Así que sí, es verdad, son las 9, tampoco es que hicimos una clase tan... Pero bueno, tuvieron 30 minutos de trabajo sin clase, ¿sí? Bueno, entonces creo que la semana que viene sí vamos a tener otra reunión de Zoom, tal vez más corta, donde resolvamos algún ejercicio de esa guía que le dejamos y profundicemos un poquito sobre las dudas que tengan de matrices. Y ya después damos por sabido o por entendido matrices y arrancamos con un tema nuevo que sería el de estructuras. ¿Bien? El trabajo con grupo, yo calculo que, ahí tienen ustedes más o menos un cronograma, pero desde que empiezan a ver archivos ya empezaría un poco el tema de empezar a charlar el grupo y a trabajar en el trabajo grupal, ¿sí? Desde que empiece el tema archivos. Así que en la cafetería por ahí estaría bueno que se presenten si no se conocen, porque algunos vienen de diferentes turnos o diferentes cuatrimestres, se presenten y traten de... No les digo que hagan grupo por cercanía, porque ahora no tiene ningún tipo de sentido eso. Ya no tiene sentido que se junten todos los que viven en, qué sé yo, en San Fernando, porque es lo mismo. No pueden salir. Pero, qué sé yo, por afinidad o porque ya se conozcan o porque hayan trabajado juntos antes, como quieran, ¿sí? Lo importante es que trabajen en grupo bien, que no se peleen y que aprendan, ¿sí? Bueno, y Sí, después pobre Joaquín, está solito. si quieren hacer canales aparte como Discord o como la herramienta que les guste usar, adelante, ¿sí? Lo ponen en la cafetería, no hay ningún problema, ¿sí? Mientras se traten con respeto y bien y con paciencia, adelante. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.